¿Qué tal, ruteros mochileros? Bienvenidos al canal Ruteros Mochileros. Pues sí, estáis en el camino de Ronda. Estáis justo en las escaleras que hay en la Cala Saconca. Y bueno, estoy haciendo el tramo entre Platja d'Aro y Sant Feliu de Guíxols, que entre ida y vuelta es una, 16, 17 kilómetros y vais todo por camino de Ronda, ¿vale? Que este es el caso. ¿Y qué pasa? Pues cuando llego a estos sitios en altura y me deja grabar esta maravilla, pues os lo quiero enseñar. Eso no quiere decir que vengáis aquí, plantéis la toalla, estiréis todo el día. No, yo fomento el fomento al andar, el caminar, el hacer senderos. Y bueno, el camino de Ronda, vamos, aquí me tengo que parar muchas veces. Aquí os he hecho una grabación, una vista de dron. Este es un camino que, tiene varios accesos. Venir aquí con coche en temporada alta no es fácil, ¿vale? Pero tiene un par de truquillos que evidentemente no os voy a decir aquí y tenéis que, ya que os enseño todo esto, no os lo voy a poner tan fácil. Así que nada, hoy en día hay nuevas tecnologías donde pones X tal y te lleva a todos sitios. ¿Vale? Tiene tres accesos. Uno viniendo caminando desde lo que es Platja d'Aro. Por ejemplo, podéis ir a la zona del Leroy Merlin, dejar el coche ahí, pegaros una caminata de unos 20 minutos, todo recto, y vais a iniciar lo que es este camino de Ronda. Yo vengo desde el mirador de Puigpinell, ¿vale? Este es el camino de Ronda, que está súper bien adaptado, aparte que tiene varios premios. Eso, entráis en la Wikipedia, buscáis camino de Ronda entre S'Agaró y Sant Feliu, y vais a ver la de premios que tiene este camino. Aparte está muy bien conservado. Esta es la zona donde están todas prácticamente estaba la antigua burguesía catalana. Y nada, y en otro vídeo os explicaré toda la historia que tiene esta enclave de S'Agaró, que es una historia muy bonita, ¿vale? Si no entráis a la Wikipedia lo miráis, porque tengo poco rato. Si estás viendo este vídeo en Instagram, a los 3 minutos se te va a cortar, porque solo deja hacer reels de 3 minutos. Si estás en TikTok o en el canal YouTube de Ruteros Mochileros, pues lo vas a ver íntegro. Todo y que este es en unos 4 minutos. Así que nada, os dejo con estas vistas de dron, con la Cala Saconca, una cala espectacular, preciosa, y nada, espero que lo disfrutéis igual que lo he disfrutado yo. Así que con alegría y entusiasmo, ¡let's go!